Para aprovechar el tiempo. Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Backstage Astrology. Hoy tengo el enorme placer de sentarme a conversar con un astrólogo cuya mirada ha tocado el alma de muchas personas, Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Feliz de esta entrevista, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar acá contigo, sobre todo desde el contexto donde me entrevistas eh, y sabiendo, como mencionábamos previo a micrófonos, que prácticamente estas entrevistas se han convertido para ti en un alivio, como en una forma de restablecer la tranquilidad porque tú vives en Israel. Y para mí es un gusto estar acá acompañándote en esta hora en donde vamos a estar Oh, charlando de astrología. gracias. Juan Carlos, siempre les pido a los invitados que ellos se presenten. Entonces, ¿cómo te gustaría que la gente te conociera realmente? Mira, como otro ser humano errático que busca ser asertivo, que ha tratado de hacerlo mejor con sus hijos, con su vida, soy estudiante de astrología eterno y lo que busco en la astrología es un mapeo para poder entenderme más y entender a mis seres queridos de mejor manera, para poder ser más empático. Entonces, desde lo oficial o lo tradicional humano, desde mi cultura, mi primera profesión es ingeniero de sistemas. Posteriormente me hice psicólogo con una especialización en lo junguiano. Aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana, hice un diplomado en Jung, arquetipos. Ujú. Y desde siempre la astrología, desde muy temprana edad, no sé, desde los 14, 15 años ha estado acompañándome. Primero desde una vertiente esotérica, espiritual, desde los Rosacruces, estudiando por correspondencia en aquella época, porque no habían computadores e Guau. internet. Y Guau. posteriormente pasé a una astrología más humanista, más psicológica, de la mano de Liz Green, de esas portas, bueno, de estas referentes y luminares en la astrología. Entonces, ¿cómo me puedo describir ya en resumen? Pues como otro ser humano en búsqueda de algo que aporte sentido y que nos ayude a entendernos y a entender a los demás. Gracias, fabuloso, Juan Carlos. Hay gente que me ha pedido preguntarles a los astrólogos si quieren compartir su signo de sol, luna y ascendente y con cuál se identifican más, en tu caso quizás. Con mucho gusto. Nací el 3 de septiembre del 73, entonces soy un sol en Virgo, en el segundo decanato de Virgo, conjunción con Mercurio en casa 2. Tengo un ascendente en Leo y tengo una preciosa luna en Escorpio, tocada en este momento por la ¡Wow! oposición de Urano, que está por ahí haciendo de las suyas. ¿Cómo ha sido ese tránsito para ti, oposición, luna, escorpio? ¿Qué lecciones te has llevado o aprendizajes? De todito. O sea, unos días sintiendo cómo hierve la sangre para querer hacer cambios radicales, otros días percibiendo la importancia de no pasar por encima de lo construido, de las personas queridas, eh, pensando en el precio que tiene la libertad y las visiones y la utopía versus con qué cuento y cuál es mi realidad. Entonces ha sido una Wow. dinámica muy interesante. Wow. Juan Carlos, comentas también si eres del 73, seguramente has tenido el retorno de Quirón. ¿Nos quieres compartir un poco cuál fue tu experiencia con ese retorno de Quirón? ¿Cómo te fue con eso? Está en Aries, supongo, o bueno, ya nos contarás. En ¿Y Aries. qué lecciones? ¿Cómo navegaste eso? Porque varios estamos por llegar ahí también en unos años. Tengo a Quirón en Aries, en una oposición partil exacta a mi Venus conjunción Urano en Libra. Soy de la generación de Urano en Libra y mi Venus está ahí en Ah, contacto en una conjunción. Entonces, Quirón ha sido desde casa 9 a casa 3, esos planetas en casa 3, Venus, Urano en casa 3, ha sido un referente en la gracia de la desgracia. Es decir, en darme cuenta de cómo
por más de el control que yo quisiera tener con la vida en muchas cosas, como un buen Virgo, teniendo con eficiencia todo bajo una perspectiva estructurada y demás, Quirón me ha venido a demostrar con el tiempo que por las grietas entra la luz, que es por la equivocación, por el dolor, por lo que no sale como esperaba, por tener más bien la realidad humana que me contiene, con la familia que realmente sí tengo, con las situaciones dolorosas de la infancia, los abusos vividos, los abandonos sentidos. Gracias a toda esa desgracia generó un cúmulo de experiencias, de vivencias y de resiliencia que hace que sea lo que soy hoy. Entonces, ese retorno de Quirón, en lugar de remarcar la herida, fue un momento de vivir ya no más desde la resistencia a todo el dolor del pasado, sino desde la resiliencia, en donde puedo observar más claramente que las cosas vividas tenían un sentido, un porqué, tenían una dirección. Y hoy en día me he subido en este caballo de Quirón para mostrarme la dirección en donde sé que no tengo el control de absolutamente nada y me entrego a lo que la vida me quiera ir dando momento a momento. Wow, qué bonita reflexión, Juan Carlos. Bueno, para todos los que vamos para allá, ya saben, tomen nota. Pero bueno, Juan Carlos, vamos un poquito más para atrás. ¿Cómo llegaste a la astrología como camino de autoconocimiento? Es precioso porque tuve un abuelo, un abuelo materno mm, llamado Humberto, precioso Humberto. Ajá, Un abuelo muy espiritual, muy esotérico, muy anticonvencional, muy sui generis, siempre ajá. cultivando en sus nietos un pensamiento crítico, en especial conmigo, que fui muy cercano y estuve, gracias a las cosas de la vida, tuve la oportunidad de casi todas mis vacaciones entre los 7 años y los 14 años, pasarlas con él muy cerca en donde él vivía en un pueblo de Colombia, en un pueblo muy pequeñito, casi no está ni siquiera en los mapas, llamado Tinjacá. Es algo así como lo que relata nuestro Gabo, nuestro García Márquez de este pueblo por allá escondido, pues algo así para mí como niño representaba una sustancia muy mágica, en donde con un clima muy agradable y con unos cuentos en donde él, siempre que cenábamos en la noche, salíamos a caminar, porque él decía que caminar era muy bueno para después dormir mejor. Y en esas caminatas, en estos cielos estrellados de pueblos en donde no hay tanta contaminación de luz, contaba historias, historias del cielo, historias de las estrellas, mitologías, historias de pensadores alternativos, y todo eso cultivó en mí una gran necesidad de mirar y buscar lo no visible. En lo no visible podrían haber mejores respuestas que en lo visible. Ahí se plantó la semilla, ese fue uno de los puntos más importantes para buscar la astrología, y el siguiente es que a partir de los 11 años más o menos empecé a sufrir una enfermedad, que hasta los 18 años se puede diagnosticar como una espondilitis anquilosante, que significa algo así como la inflamación de los espóndilos, que son como las almohaditas que tiene la espalda, la columna entre vértebra y vértebra, que se Oh, inflama y generan una artritis reumatoide. Eso hizo que empezara, gracias a la semilla también del abuelo, a buscar alternativas. Entonces, eso produjo hacia la adolescencia que me metiera con un grupo de preparadores de esencias florales, que me metiera a estudiar con los Rosacruces, que hiciera todo el camino del probacionismo de los Rosacruces, y más o menos hacia los, no sé, 18, 19 años, pues eso, yo era vegetariano ahí, eso no fumaba, no tomaba, no tiraba, eso casi que trascendía, eso estaba por allá en los mundos sutiles, hasta que wow. me enamoré de alguien ahí
una mujer muy importante en mi vida, la cual me aterriza nuevamente, empiezo a trabajar y bueno, cambio, pero la astrología desde ahí ya se plantó. Ahí empecé como por los lados de lo esotérico. Era interesante, me ayudaba a dar sentido a muchas cosas, Ujú. pero era insuficiente. Sentía que la respuesta como karma o como esto es porque en tu otra vida o porque debes portarte bien como buen Rosacruz, lo único que sentía es que estaba cambiando lo judeocristiano donde había nacido por lo Rosacruz y no sentía que había un horizonte claro, que no habían respuestas claras. Por equivocación, compré un libro pensando que era de Kabalev, también de otro Rosacruz de estos españoles, y resultó ser Los dioses del cambio de Howard Sasportas. Cuando lo empecé a leer me transformó totalmente la visión de lo que consideraba yo la astrología, y ese libro me hizo ir a todos los de Liz Green, y de ahí entonces empecé a estudiarlos con gran ahínco, con gusto, en donde empezó a cambiar la percepción de karma por una percepción psicológica que empodera más al individuo, que no lo hace ser juguete de los astros, sino entender que los astros son solamente funciones simbólicas que están mostrando los ciclos de la psique humana. Y al entender esa dinámica, empezar a estudiar entonces cada uno de los arquetipos desde esta perspectiva transformó mi visión y ya de ahí me casé por completo con la astrología psicológica. Hasta hace muy poco, como lo mencionabas, con el retorno de Quirón hacia los 49 años, llega a mi vida el libro de Quirón de Alejandro Lodi, el cual he tenido la oportunidad tanto de entrevistar, como de viajar, como de hacer un cursos con él, como de Ay, incluso hacerle un guau. prólogo a un libro de él. Entonces, para mí ha sido ese encuentro con Alejandro Lodi, otro de los escalones en el proceso del aprendizaje y la expresión de la astrología psicológica. Entonces, bueno, ese ha sido el camino en resumen. No, pues ya mi siguiente pregunta creo que ya no va, porque la siguiente pregunta justo era, ¿qué fue lo que te sedujo de la astrología desde la mirada junguiana? Y comentas de este libro que compraste como por accidente y que te amarró, pero no sé si quieras agregar algo. Creo que ya has contestado quizá esa pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que te Sí, sedujo? ¿Los arquetipos o...? sí, lo principal que me sedujo de Jung es el camino que fue generando para llegar a la teoría de los arquetipos, ¿sí? Y ahorita, en este momento que Liz Green acaba de sacar un libro que le permitieron los familiares de Jung entrar a toda la biblioteca privada para hacer una recolección de datos y encontrar el mapeo si él usaba o no astrología, y encontró todo el mapeo de cuál fue su camino astrológico y cómo la utilizaba casi que día a día Guau. y casi que para todos sus pacientes, pero por supuesto no de manera visible. Entonces hay dos libros en este momento que genera Liz Green de esa historia, de ese tema, ¿sí? Pero bueno, contestando tu pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de lo junguiano? Y es cómo él a través del análisis que empezaba a hacer de los sueños de sus pacientes psiquiátricos, ¿sí? Y Ujú. después cuando viaja a Estados Unidos a entrevistarse con los Navajo y a vivir con los Navajo y a hacerse amigo del chamán de los Navajo, Lago de la Montaña, y encontrar que las historias que le contaban de los sueños allá en Estados Unidos, siendo él suizo y teniendo todo un bagaje de Europa, Ujú. de los sueños europeos, encontró la similitud en los sueños y en sus sueños, en los sueños de sus pacientes psiquiátricos, de cómo habían cosas que se escuchaba en los Navajo, y él hace una conclusión y dice, aquí hay algo más que se llama inconsciente colectivo, que son donde Guau. están todas las historias y nosotros solamente somos lectores como humanos Ujú. de esas lectoras de ese inconsciente colectivo. O sea, encontrar esos moldes y cómo, por ejemplo, en estas tribus, cuando existía una problemática, un dolor de alguien de la tribu, lo que hacía el chamán era buscar un héroe, una mitología, un cuento que representara
una situación similar a la que vivió, a la que está viviendo este personaje que está enfermo, que está con un dolor, y cantaban y hacían una ceremonia donde invocaban a ese héroe de la mitología. Era la forma de encontrar una solución a una problemática que estaba viviendo el individuo. Ahí entendí cómo la astrología nos podía ayudar, porque la astrología lo que hace es mapear ese inconsciente colectivo con historias. Entonces, tú como terapeuta lo que terminas haciendo es un talismán de historias para el individuo, en donde para poder sobrevivir a una situación sin sentido y caótica que lo está en este momento abordando, la astrología puede ayudarnos con una historia, con un mito, con un cuento, a que la persona se empodere y se dé cuenta que no está solo en este proceso humano, que ya Wow. muchos antes han vivido una situación similar y la han sobrepasado. Entonces, para mí, lo junguiano y lo psicológico están totalmente enhebrados, uno con otro. ¿No? Wow, qué bonito. Cómo las historias también nos dan mensajes, ¿no? Y como dices, nos ayudan también a sanar. Oye, Juan Carlos, y durante este proceso de que te atrapa esta perspectiva junguiana, ¿había algún tránsito en tu carta que crees que estuvo relacionado con este despertar? ¿Has revisado esa parte, ese momento? ¿Nos puedes platicar un poco? Sin duda. Uno de los tránsitos que me parece que tienen que ver con este tema del sentido de vida son los tránsitos de Júpiter, de Plutón y de Quirón. ¿Sí? Ujú, Son ujú, gracias a que Júpiter desarrolla un ciclo de 12 años, es esa situación que vemos en la danza cósmica de los planetas, lo que representan es un símbolo de cómo Júpiter, ujú. siendo el planeta que me da sentido y la teleología de vida, lo que me da norte, tiene un ciclo de 12 años. Es decir, cada 12 años yo podría cambiar de religión, yo podría cambiar de visión, de dirección de vida, pero como occidentales nos aferramos a que no, la única religión es donde nací y aquí me quedo y aquí no salgo. Entonces, cada vez que Júpiter llega a hacer un contacto con mi Júpiter natal, siempre me trae una invitación a manera de un maestro, de una visión filosófica, de una religión, de algo que empieza a dar un norte. ¿Sí? Ese por un lado. Por otro lado, los tránsitos de Plutón, a medida que Plutón va caminando por los signos y va haciendo aspectos con mis distintos puntos natales, me muestran la radicalidad del destino, en donde no hay nada más que hacer sino aceptarlo. Plutón aparece en mi vida siempre a manera como de violación, en donde yo como Perséfone, como la Virgen, la bendita Core que va recogiendo flores en el bosque, cree que tiene el control de la vida, cuando de repente Hades aparece y me rapta una y otra vez. Y Wow. cuando en un comienzo reniego de la situación, cuando voy a ver es que me empodera y me muestra realmente el camino que debería yo estar siguiendo y no la ilusión y la fantasía que mi ego se ha querido trazar. Entonces, con cada tránsito de Plutón Wow. Casi es voy a una llorar renovación. aquí. Sí. Y por último, el tránsito de Quirón. Cada tránsito de Quirón me ha ayudado a entender cómo de esa situación que aparentemente es caótica, invivible, sufrible y que además termino a veces haciendo hasta identidad, es que nadie sufre como yo, ¿sí? Me doy posteriormente cuenta que hace parte de la estructura humana, que hace parte de que seamos seres mortales, que hace parte de la cotidianidad y eso alivia para empezar a ser más resiliente. Entonces, para mí estos tres componentes son los que van trazando como esa línea. Wow, increíble. Qué bonito, Juan Carlos. ¿Y qué sentiste la primera vez que abriste tu carta natal con ojos junguianos? No Me sé encantó. si quieras compartir. Sí, me encantó. La primera vez que abrí la carta con ojos espirituales y más Ajá. trascendentes, más esotéricos, más rosacruces, em, fue un gran impacto de reconocer que había algo que me leía mejor de lo que yo mismo me podía leer a mí mismo. ¿Sí? Entonces fue un impacto poder em, darle legitimidad
a lo que siento, a lo que percibo y a lo que vivo. Como que algo me estaba legitimizando, ¿sí? Y ahí eso Ujú. fue también un gran impacto, ¿sí? Posteriormente, cuando lo empecé a mirar con ojos más psicológicos y más junguianos, es reconocer en el mandala, en el radix, en la carta natal, el Ujú. horoscopó, o sea, el copó, la Oh, observación y el análisis del horus, del tiempo. Poder reconocer que como seres humanos no somos de una sola pieza, sino que somos procesos. Somos el proceso del tiempo. Entonces, es wow. reconocer que hoy puedo definirme de una forma y que mañana puedo decir soy de otra y que no pasa nada. Y que a veces soy una persona buena, noble, loable, altruista, y a veces soy odioso, espantoso, horroroso, ¿sí? Y que soy de las dos y que soy proceso. Reconocer Wow. que no soy estrictamente algo es para mí lo más bello que me puede otorgar la astrología y que soy proceso. Y en ese proceso puedo ser como se me dé la gana todos los días. Sí, Ay, me vas a hacer llorar. Ay, perdón. divino. Gracias. Es Perdón. un No, gracias a ti. Em, ah, ok. En ese camino que cuentas, ¿hubo algún tipo de resistencia que tú hayas detectado? ¿Percibiste algo así de tu parte o cómo fue el resistirse muchas o? veces. Mira, yo he peleado con la astrología, como he peleado con mi enfermedad, he peleado también con las situaciones que no me han salido tan bien, pero como estamos hablando precisamente de astrología, eh, hubo una época en donde la odié y, Ajá. y me confronté con ella y le dije, no acepto que yo no tenga libre albedrío. Sí, o sea, no lo acepto. Y renuncié totalmente a leer todo tipo de astrología. Esto fue una época como de 5 años. Me volví totalmente ingeniero de sistemas, me volví totalmente, ahí pasé a ser director de un área de información de la Wow. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, se llama así, y trabajaba plenamente y le decía a todas las personas que venían del medio astrológico, no me hablen de eso, no me cuentes de eso. Sí. Entonces, Right. sí, lo hice, como también lo hice con mi enfermedad muchos años. Estuve de pelea activa, ¿sí? A pasar a decir, un momentico, esto es lo que la vida me trae, a esto es lo que estoy convocado, como lo hice también con mi enfermedad. La veo, te veo. Si te veo, soy consciente y no eres compulsivo. ¿Sí? Entonces, Ujú. le hice incluso honor. Por ejemplo, en mi casa tengo un cuarto con una camilla en donde hago fisioterapia, en donde tengo una caminadora donde camino. Entonces digo, te veo y estamos juntos, tu enfermedad y yo. Asimismo me pasó con la astrología. ¿Sí? Dejé de pelear con ella y le dije, te veo. Entiendo los ciclos que me quieres mostrar a través de los planetas y eh, te veo no como que fueras unos hilos invisibles en donde yo soy un juguete de los arquetipos, sino soy parte de. Y te veo como Ujú. un destino en el cual vamos a danzar juntos. A veces tú me llevas, a veces tú me arrastras, a veces yo te invito, yo te convoco y te muestro. Y a veces lo que Ujú. hacemos es danzar juntos. Destino y capacidades humanas. Sí. Entonces, Guau. desde esa perspectiva, ha sido un tema y creo que puede seguir. Es decir, así como hoy estoy enamoradísimo y estamos haciendo equipazo con la astrología, es probable que mañana nos peleemos. Ujú. Sí, como dices, es un proceso, ¿no? Eso me marcó mucho. Yo creo que por eso la emoción de entender que, pues, que somos proceso y no solo, ¿sabes? Como en casitas, ¿no? Y luego también se le da ese giro a la astrología pop, creo, de casitas, ¿no? No, tú eres Acuario, no, tú eres tal, tal y tal, y al final somos todo, ¿no? Y al final somos proceso, ¿no? Oye, Juan Carlos, cuéntame un poquito más de, porque a ver,
estoy escuchando ingeniero en sistemas, no sé qué, y luego fisioterapeuta, a ver cómo estuvo ahí la Psicólogo. cuestión. Sí, a ver, cómo, digo, todos somos muchas cosas, pero ¿cómo fue? Y además, ¿qué te decían siendo ingeniero, sabiendo que supongo que hacías astrología? ¿No se espantaban o cómo fue todo eso? He tratado siempre de cada ambiente enmarcarlo con toda mi expresión. Es decir, si estoy en ingeniería de sistemas, pues hablo de código, hablo de prompts, hablo de inteligencia artificial, hablo de los hechos. En ese entonces, cuando estudiaba, pues hablo de bases de datos, de C++, bueno, de lo que hacía, ¿sí? Sin intervenir para nada con lo otro, ¿sí? Si estoy en el medio de la psicología, pues entonces hablo de normas APA, de presentar un programa y de hacer una presentación con todas las debidas citas bibliográficas, con los textos, incluso escribir en journal o lo que haya que hacer con respecto a eso. Pero si estoy en el mundo de la astrología, pues trato de ponerle el tema de la cuadratura, el trígono, el sextil, la exaltación, la caída, bueno, de acuerdo al tema, ¿sí? Lo que permite, cuando estuve mucho tiempo en la dinámica, sobre todo cuando trabajaba más como ingeniero, terminaba siendo un gusto porque una cosa termina nutriendo a la otra, ¿sí? En la medida en que puedo descansar de las elucubraciones astrológicas y meterme en la matemática y en el código y buscar la coma y buscar el error, eso terminaba nutriendo mucho más el otro aspecto, ¿sí? O lo mismo con la carrera de psicología y con las normas APA y todo este tema, ¿sí? Es decir, una cosa termina dándole descanso y además nutriendo a la otra, Ah, ¿sí? Entonces, para mí siempre ha sido muy importante no tener solo una visión, porque es supremamente desgastante. Me pasó en pandemia, por ejemplo, en donde ajá. en pandemia me volví psicólogo y astrólogo de tiempo completo y me quemé atendiendo consulta. O sea, llegó un momento donde me saturé totalmente, ¿sí? Porque no había nada más que hacer, estaba encerrado, ¿sí? Entonces, para mí siempre ha sido un gran alivio cuando estoy muy astrólogo, pasarme a la ingeniería. Cuando estoy muy ingeniero, pasarme a la astrología o a la psicología, ¿sí? Es una cosa nutre siempre a la otra. Wow, qué bueno que dices eso, porque uno piensa que solo le pasa a uno. Y me está pasando que creo que estoy dando un descanso a la astrología y estoy más en cosas de branding, marca personal, websites, todo ese rollo, porque en verdad ahorita no sé, no sé. Entonces surgen estas entrevistas de conocer al astrólogo. Entonces, bueno, qué bueno que nos compartes eso porque luego uno piensa que solo le pasa que a uno mismo, ¿no? Es más, Pero Juan Carlos, incluso dime. Ujú. te digo también otra cosa. Sí, sí. Lo peor que puedes también hacer siendo, por ejemplo, terapeuta es Ajá. no hacer nada más que ser terapeuta. Eso es supremamente peligroso y nocivo, ¿sí? Porque Mm, llega un punto de saturación. Si tú no tienes vida, si tú no tienes otro tipo de vida que nutra también esos aspectos. Entonces, yo lo que les sugiero también a mis estudiantes o consultantes es que cultiven las otras zonas. O sea, es decir, la astrología es algo muy magnético y nos fascina, pero solamente entregar toda nuestra estructura, nuestro ser, nuestra conciencia a una sola área puede ser muy peligroso, porque además no tienes cómo nutrirla. ¿No? fabuloso. ¿Y sabes qué pasa? Bueno, añadiendo a tu comentario, también a la hora de llega a las personas, ¿no? Que quieren su marca personal o su branding con la carta natal. Y me dicen, no, pero es que yo solo soy esto, porque estudié esto y solo como una cosa. Y yo, no, pero a ver, más talentos, necesito que me digas más cosas porque precisamente te vas a quemar. Y a la gente le cuesta mucho trabajo, o nos cuesta mucho trabajo entender que somos muchas cosas y y que podemos ser todas esas cosas. ¿Te ha tocado con clientes o en terapia esto? ¿Cómo, qué les dices? ¿Qué les aconsejarías para entender, sabes, que somos más que el sol o la luna o lo que sea? Mira, ese es uno de los grandes problemas. Nosotros somos luz y oscuridad. Tenemos arquetipos amplios, generosos, Júpiter, Venus, y tenemos arquetipos restrictivos como Saturno, o tenemos arquetipos dolorosos como Plutón, ¿sí? Ujú. Y somos todo.
somos las dos cosas. Así como necesitamos de una buena noche para tener un buen día, y que si tú Ujú. no duermes bien, al otro día vas a estar deshecho y entonces vas a tener un mal día. De la misma forma, si tú no eres suficientemente restrictivo, eh, poniendo unos horarios, cumpliendo tu palabra, si no eres suficientemente Saturno, pues no Mm. vas a poder ser suficientemente Júpiter, expansivo, gozoso, pleno, ¿sí? Guau. Eh, Desde esa perspectiva, nos hemos acostumbrado ni siquiera a ser de una sola pieza por nosotros mismos, sino por sostener la felicidad de mamá, de papá, del ambiente, porque como mamíferos que nacemos sin dientes, sin uñas, sin garras, sin saber ni caminar ni hablar, nacemos totalmente vulnerables. Y en esa Mm. vulnerabilidad, la única herramienta que tenemos es la ternura que inspiramos en mamá y papá para que cuiden de nosotros. Y ahí aprendemos que debemos sacarles siempre una sonrisa para garantizarnos ese tetero, para garantizarnos el cariño, el afecto. El problema con esto está en que no sabemos en qué momento crecemos, en qué momento ya somos adultos, en qué momento ya no necesitamos para sobrevivir a papá y mamá. Entonces creemos internamente que siempre vamos a querer, a necesitar de la madre social, de la madre empresa, del padre Estado y en fin, de la aprobación de los otros. Entonces seguimos comportándonos bien. Papá y mamá nos enseñaron que para ser buen hijo deberíamos cumplir esta normativa y ahí nos enmarcamos. Entonces empezamos a vivir solamente 3 o 4 arquetipos. El arquetipo del buen hijo, el que produce siempre buenos frutos, el que le saca sonrisa a papá y mamá, y nos olvidamos de los otros arquetipos que tenemos, y olvidamos de nuestra niñez, olvidamos que nosotros podemos ser intensos, dramáticos, aburridos, tristes, de todo podemos ser, pero nada más seguimos un programa, y más si nos enfrentamos a hacer una marca, ¿no? O a mostrarnos a nivel social para que la madre social nos dé alimento. Entonces tenemos que portarnos bien. ¿Sí? Entonces la invitación es un poco es hacer esa reflexión de que ya eres adulto, de que ya te tienes a ti mismo, de que ya no necesitas estar haciendo las cosas para agradar a los otros, sino que puedes expresar más tu potencial. Entonces ahí la astrología es muy útil porque te puede decir, pero mira todos estos arquetipos que tienes acá en fuego y mira todo esto que tienes acá en agua y qué tan dramático te permite ser, qué tan celoso, tan posesivo, tan intenso con todo eso que tienes en Escorpio. Ah, no, yo no, pero yo celoso, no, yo a mi pareja le digo, ve, tranquilo, a tomar cerveza con tus amigos, no pasa, ¿cómo que no? Si tienes todos son Escorpio, ¿sí? Es ese niño reprimido que no le han dejado sacar sus sentimientos espontáneos y que yo creo que en la medida en que podemos empezar a reconocernos como múltiples cosas, como un abanico de posibilidades, ahí sale ese potencial en donde podemos ser más auténticos y seguramente nuestra marca va a tener un sello más auténtico de lo que sí eres realmente y no lo que se espera que seas. Ay, me encanta. Muchas gracias por eso, Juan Carlos. Y hablando de arquetipos, ¿cuál es el arquetipo que más ha marcado tu vida? O los arquetipos que más Mm. han marcado. Yo creo que el mito de Perséfone, como más o menos lo contaba aquí, del rapto de la Ujú, Perséfone y demás, ese ujú, mito y ese arquetipo me marca mucho la vida. Por lo tanto, a nivel astrológico, Plutón, ¿sí? Hades, Plutón, me ha marcado ujú, mucho la vida por sus procesos de destrucción, por aprender a enduelar. Yo creo ujú. que el mejor aprendizaje, ya lo decían los griegos y los romanos, ¿no? Hades es el único dios que no tiene templo, porque el templo es el humano mismo, que todos los días Guau. rendimos homenaje, porque todos los días morimos, todos los días le damos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra vitalidad a Hades. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos más consciente la muerte, por ejemplo, a nivel de una pareja, si tú simplemente firmas un papel para decir estamos casados y acá hay un compromiso, te moriste. Mientras que si sabes que todos los días él se puede ir y que vas bien y que yo me puedo ir y que todos los días nos elegimos porque sabemos
que nos podemos largar en cualquier momento, estamos viviendo hoy como si fuera el último día. Y al vivir hoy como si fuera el último día, estamos atentos del otro. Estamos presente, en presencia y amándonos más que si creemos que las tenemos aseguradas. Entonces, nada más importante para mí, Plutón, Hades, que estar en contacto con la vida y la muerte, ¿sí? Como sabemos en lo que tú estás precisamente, que es un momento para poder estar más vivos, más aquí, más ahora, aprovechando cada Ujú, instante, ¿sí? ujú, total, sí, gracias por eso. Entonces, Juan Carlos, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué planetas funcionan como portales al inconsciente, además de Plutón? ¿Hay algún otro planeta arquetipo, no sé, asteroide, no sé qué utilices, que tú Sí, digas, estos son, ¿cuáles serían desde tu punto de vista? sí. Mira, los arquetipos de los planetas rocosos, ¿sí? En astrología vamos a llamar planetas a los luminares, Ajá, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, son ujú, planetas que están hechos de roca sólida, a ujú, excepción bueno, la Luna también, pero a excepción del Sol. Entonces, estos planetas están representando la estructura del ego. ¿Cómo hago un vehículo lo suficientemente adecuado? Entonces, Venus, ¿cómo detecto qué me gusta? ¿Cuál es mi escala de valor? Mercurio, ¿cómo hablo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo comunico? ¿Sí? ujú, Marte, ¿cómo defiendo mis argumentos? ¿Cómo defiendo lo que soy? ¿Sí? La Luna, ¿cómo me cuido? ¿Cómo me contengo? Y el Sol, ¿cómo expreso individualidad? Entonces, esta parte es la que deberíamos cultivar como una estructura egóica. Pero esa parte cuando la cultivo, empiezo a creer que tengo el control, el poder de la vida. Y eso va muy bien porque da seguridad, sube autoestima, entendimiento. Pero eso tiene que verse contrastado con los planetas sociales y transpersonales. Sociales gaseosos, Júpiter, ujú, Saturno, y lo transpersonal invisible a ojo humano, ujú, porque hasta Saturno lo vemos a ojo desnudo. A partir ujú, de Urano, Neptuno, Plutón, necesitamos telescopios, radiotelescopios, cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza lo bueno. En lo social, Júpiter y Saturno, ¿cómo se pone en contraste lo que yo ya he creado de estructura egoica con las leyes y ah, el entorno comunitario? Y hasta ahí todo va muy bien, hasta ahí también esa estructura egoica. Pero de ahí en ujú, adelante, el arquetipo que abre las puertas a lo espiritual o a lo trascendente se llama Quirón, que es un asteroide que su órbita está entre Saturno, visible, y Urano, invisible. Entonces es un ujú. tejedor de lo que yo he construido y donde me he subido como el Rey León diciendo esto es lo mío, ¿sí? Y llega la herida, llega la injusticia, llega lo absurdo, llega lo que no ha sido planeado, la, la variable que el ingeniero no ha tenido en cuenta, ¿sí? Y cómo me destruye la pirámide que he construido con sumo cuidado para ponerme en contacto con el misterio, con lo invisible, con lo que no reconozco, para darme humildad, para hacerme arrodillar frente al misterio de la vida, frente a que solo sé que nada sé. Sí. Solo sé y solo me entrego. Entonces, para mí, el punto importante para ese grado espiritual tiene que ver con Quirón, que es el que hila con esa injusticia, ese dolor, ese diagnóstico, eso que se salió de control, eso que no había visto, que me permite con humildad aceptar que la vida sabe más de lo que yo he creído saber y cultivar con esta poca minucia, prácticamente nada, un Ah, cerebrito y un corazoncito que se creía dueño del mundo, cuando en realidad es la vida la que con sus millones de evoluciones de por medio es la que sabe por dónde va el camino. Y eso es lo que hace que Quirón, con esa equivocación, con ese paso en falso, con ese dolor de vida, me abra la oportunidad de ser lo suficientemente humilde para recibir lo invisible, el misterio. guau. Entonces, no sería casualidad, ¿no? Que ahorita tenemos esta configuración entre los transpersonales y luego Quirón va a entrar a Tauro, ¿no? ¿Cuál sería tu
punto de vista chiquito, aunque sea que nos des así un, ahí les va, porque se está poniendo buena la cosa, ¿no? Entonces, o abrimos los ojos a lo invisible o qué, ¿no? Y luego llega Quirón a Tauro y ¿qué pasa ahí? Correcto, correcto. Tenemos estos son unos momentos muy convulsos. ¿M? Ujú, Son varias las situaciones que están sucediendo. Eh, ujú, Todo planeta que entra en punto de Aries inicia un gran ciclo. El primer planeta ujú, está entrando ahí es Neptuno, que no entraba hace ujú, 264 años allí. La última vez que entró, fíjate, dejó un legado en la humanidad precioso, la abolición de la esclavitud. ¿Sí? ujú, ujú. Eso en este momento está diciéndonos, date cuenta cómo eres esclavo de tus complejos, de tus miedos infantiles, de no crecer y no desarrollar. Y cómo en este momento un Neptuno entrando allí está ayudando a que te cuestiones y que te tomes en serio tus emociones, tu psique, tus imaginaciones, tus historias, para poder abolir la esclavitud ya no externa, Oh, wow. sino de tus complejos. ¿Sí? Entonces, punto número uno, Neptuno entrando en Aries con Saturno. ¿Sí? Punto número dos, Urano entrando en Géminis. Urano está diciendo, desarrolla una capacidad de comunicación, Géminis, novedosa, con imágenes, con sonido, pero que la comunicación, si no tiene un hilo conductual, no sirve de nada. Son palabras que se las lleva el viento. Entonces, como Ujú, Urano allí está en sextil con Neptuno, haciendo un poder de encontrar nuevas herramientas tecnológicas para poder expresar un potencial. ¿Sí? Y ujú, Plutón, ujú. saliendo de Capricornio, entrando en Acuario, ¿sí? Está poniendo en evidencia la visión y los ideales que hemos venido construyendo. Ideales absurdamente desconectados de la biología, absurdamente desconectados de la Tierra. Entonces, Plutón, el gran regente de Escorpio, de la bios, del alma selvática, entra en los ideales acuarianos, en donde está diciendo vamos a entretejer ideales eh, realistas. O sea, no se te olvide que eres un mamífero, ¿sí? No se te Claro, olvide wow. que eres un ser biológico. ¿M? Y todo esto, estos tres personales, la puerta es Quirón. ¿Sí? La puerta que abre la concepción al misterio es Quirón. Si nosotros tuviéramos toda la construcción humana asegurada y nos aseguramos, nos casamos para asegurar a nuestra pareja, compramos los seguros para incendio, para terremoto, para todo y aseguramos absolutamente todo, no evolucionamos, nos quedamos estancados, nos morimos como zombies en vida. Y llega Quirón a mostrarnos a través de la injusticia, del dolor, de la guerra, de los procesos destructivos a escala máxima como lo estamos viviendo en este instante, al absurdo, en donde no hay Ujú, ley que controle esto, no hay nada, es al absurdo, es cuando nos damos cuenta, gracias a ese absurdo, gracias a la desgracia, sí, que nos vuelve a dar humildad para reconocer otros valores y otros factores humanos que se apagan por tener todo fijo, todo estable, todo contundente. Entonces, no es fácil la época actual y sobre todo ahora este 2026 en donde ya estos planetas transpersonales durante 4 años seguidos, 2026, 27, 28, 29, 30, van a estar haciendo la cometa cósmica que justo ahorita en agosto del 2025 pues vamos a tener a Marte llegando al grado cero de Aries, ejecutando la cometa que afortunadamente en este 2024 están estos planetas retrógrados, pero que, perdón, 2025 retrógrados, 2026 ya van a estar directos, se va a ver más contundente todo esto, pero ahorita en agosto vamos a ver un poco de qué va todo esto. Es como, ujú. yo creo que es un honor estar vivos en este momento de la historia humana. Aquí se está generando historia,
se está generando pautas de dirección de la humanidad entera como civilización, en donde nos podemos exterminar o donde podemos Ujú. entrar en una dinámica diferente, colaborativa y generadora realmente de futuro. Vamos a ver para dónde termina esto está bueno, mejor dicho, Se está poniendo muy buena la sí, cosa. Pero sí, como tú dices, así como nos encanta ver cómo va la cosa, que nos tenemos que acordar que también somos parte de esa cosa, ¿no? A correcto. veces quizá se nos olvida. Fabuloso, Juan Carlos, mil gracias. Pasemos a ahora, cuéntanos un poquito, ¿qué sucede dentro de ti cuando haces una lectura, consulta, terapia? Eh, cada vez que tengo la oportunidad, por ejemplo, en este momento en la escuela estamos haciendo un taller quincenal en donde un voluntario ¿qué sucede dentro de mí? Un gran asombro de ver Ujú. cómo simplemente somos interlocutores del inconsciente colectivo, que Wow. en la medida en que podamos ser humildes con nuestros conocimientos y que hagamos una astrología más receptiva y terapéutica, eh, la vida nos sorprende. En la medida en que hacemos una astrología más de mi sabiduría, de lo que yo he aprendido, de todo el argumento que vengo y le vuelco sobre mi consultante todo lo que he aprendido para que la persona diga, uy, pero Juan Carlos, ¿cómo sabe? La Ujú. consulta termina siendo desgastante, vacía y el consultante se va destruido. ¿Sí? En la Ujú. medida en que soy más perceptivo, más comunicativo, más empático y utilizo lo que sé de astrología para escuchar y validar y legitimizar lo que mi Ujú. consultante está viviendo en este momento, más allá de darle un pronóstico o una percepción de su destino y abrirle su presente, que es su regalo, es ser más eh, colaborador con lo que se gesta con nuestra interacción, como aquí tú y yo estamos gestando un instante en el tiempo en donde juntos vamos haciendo crecer algo, haciéndolo evolucionar, haciéndole entendimiento. Ahí la vida no me deja de sorprender, es divina. Sí. Wow. Juan Carlos, ¿y cuál sería esa delgada línea, si es que la hay, porque yo no soy terapeuta, pero entre ser astrólogo y ser terapeuta? ¿Cómo, Yo cómo ves? creo ¿Si hay que, una línea o no? ¿O cómo yo es creo para que, ti? yo creo que depende. Tú puedes, sí, si tú eres un astrólogo con un ego gigante que quieres dar, quieres incluso a lo griego y romano, tener la ibris o ubris totalmente activa, creyéndote más que los dioses por todo lo que has Ujú. estudiado y aprendido, y como te crees más que los dioses, tienes la desfachatez de decirle a la otra persona lo que va a vivir la próxima semana, el próximo mes y el próximo año, eh, y dándole consejos. ¿Sí? Ujú, Pues ujú, entonces ujú. desde esa perspectiva es un terapeuta inverso, en donde en lugar de estimar y eh, darle participación a la vida, lo que estás es desestimando los procesos y haciendo casi que una disque ingeniería para evitar el sufrimiento. ¿Sí? Si crees en la Ujú. vida, crees en el sufrimiento, crees en la alegría, crees en todos esos factores, crees en tu paciente y crees en tu consultante, la astrología te convierte en un súper terapeuta, súper empático, validador de los procesos. Jung decía, la astrología es el cúmulo de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Para mí, estudiar astrología seria, Ujú. no la predictiva para ver si me gano o no la lotería, si me caso o no me caso, si firmo o no este contrato con Mercurio en retro. O sea, no. O sea, verla como más bien la expresión y el mapeo de la psique colectiva y Ujú. de mi psique individual, por supuesto, se convierte en una herramienta terapéutica de un
enorme, una Ujú, brújula, un, un- una forma de encontrarle sentido a tu vida, mirando la astrología hacia el pasado y ver que cada uno de los eventos que pasó, con qué tránsitos y qué progresiones estaban activas en esos instantes, te permite ujú, hilar tu historia, hacer una renarrativa positiva de lo que has venido sintiendo, viviendo, y validas esas emociones, y entonces hace que sea una herramienta para brillar, para que tu corazón brille, para que tus expresiones brillen. Entonces, sí creo que es terapéutica al 100%, pero depende más no de la astrología misma, sino del ujú. terapeuta, Ajá, como de la persona, es lo que estaba pensando. ¿sí? Wow. Genial, muchísimas gracias. ¿Y cómo cuidas tú, Juan Carlos, tu mundo interior después de sesiones que pueden ser quizá intensas? ¿Cómo le haces ahí? Teniendo vida, teniendo vida, Sí, es cierto. teniendo Claro, nos vida, has contado. teniendo, eh, a ver, yo creo que como si somos terapeutas debemos analizarnos, debemos también terapiarnos, ¿sí? Debemos tener un terapeuta de por medio. eh, Debemos, ojalá, no evadir nuestras emociones y nuestra vida y nuestros conflictos familiares. O Ujú, sea, ujú, sentirlos, vivirlos, presenciarlos. Eh, estas técnicas, tanto de coach, de psicología, de espiritualidad, tienden a, con ibris, tienden a ujú, creer que el terapeuta o el psicólogo o el astrólogo no debería tener este drama emocional, tener esta furia, tener esta cólera, tener esta salida en falso, tener este vicio, tener este hábito, ¿sí? Y es todo lo contrario, tener una vida humana, sensata, es lo que nos va a permitir ser mejores terapeutas y lo que nos va a permitir recargarnos. Pero evitar tener una vida y no, yo soy un ser de luz. Y entonces yo no peleo, y yo no peleo ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanas, y yo soy solo amor y salgo acá y entonces a todo el mundo abrazo. O sea, eso es falso, ¿sí? Y cuando vas a ver, sí. estás de pronto proyectando en tus consultantes y en tus pacientes toda la vida que estás dejando de vivir y estás usándolos finalmente para vivir algo que deberías estar viviendo en tu propia esencia, ¿sí? Entonces, eh, por un lado, le sugiero a la persona que se meta a ser terapeuta que tenga la mayor cantidad de vida, de experiencia, que tengan la mayor percepción de libros, de cultura, ¿sí? Ujú, Eso por un lado. Y por otro lado, que sea como lo hace un cirujano. Un cirujano nunca va a operar sin guantes, sin el debido proceso de limpieza, de sanitización, nunca lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ujú, si eres terapeuta, ten presente que para operar necesitas guantes. ¿Y cuáles son nuestros guantes y nuestro tapabocas y el encuadre? ¿Sí? Entonces, ujú, ujú. tú dices, mi consulta vale tanto, atiendo tales días, en tal horario, por tanto tiempo, ¿sí? Y no es que te llamen a las 11 de la noche un domingo. Ay, Juan Carlos, es que miras, es que te necesito, no sé qué. Eso sería operar sin guantes. Eso sería Ah, empezar a okey. hacer una transferencia y una contratransferencia con la persona que me está llamando que termina muy mal. ¿Sí? No, entonces yo te voy a atender. Sí, de cualquier forma, vamos a esta cafetería. Ahí, no importa, ven, yo saco la carta de encima en la cafetería y se nos riega el café ahí encima y de todo, ¿sí? No, o sea, eso es operar sin guantes, ¿ves? Si Guau. tú dices, no, lo mío es trabajar solo por Zoom, bueno, son tus reglas, pon tus reglas, haz tus marcos, Ujú, ¿sí? Entonces, no, es que no tengo Zoom. Bueno, no eres mi consultante, ¿sí? No te puedo atender, ¿sí? Mis honorarios son, no sé, $100. No, es que no tengo 90. Mira, no te puedo atender. O sea, eso sería como operar sin guantes, ¿sí? Cuando tú ujú, tienes clarísimo cuáles son tus condiciones de juego, pues van a llegar las personas que pueden pagar tu consulta, que tienen el tiempo y que les puede ser útil, ¿sí? Eh, total. en cambio, hacerlo por fuera del contexto, vas a ver el ruido que te genera.
¿sí? Entonces ya te va a seguir Ujú. llamando todos los domingos a las 11 de la noche, ya te va a seguir pidiendo y te va a decir, es que me voy a suicidar si tú no estás, es que ya me estoy tirando acá por la ventana, es que no sé qué, ¿sí? Por no Guau. operar, por operar sin guantes, que es me contamino y no puedo hacer una función terapéutica. Buenísimo, súper buen consejo. Tomen nota porque sí, sí está muy, muy bueno eso, Juan Carlos. Muchas gracias. Juan Carlos, tú hablas mucho, por ejemplo, de la individuación, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo o qué planetas consideras? Bueno, es que todos, no, omito esa pregunta porque ya la contestaste. Entonces me voy a ir a lo más personal. Juan Carlos, tienes cursos, tienes libros, congresos. ¿Cómo le haces para ser astrólogo, psicólogo, businessman, youtuber? ¿Cómo organizas tu día, tu rutina? ¿Qué hace Juan Carlos en un día normal para hacer todo eso posible? Con la ayuda de, con la ayuda de mi entorno, con la ayuda de mi pareja, Mm, de mi hermana que también me ayuda allí, con la ayuda de, del diseñador, de Joaquín. ujú, Sin ellos no podría yo estar haciendo nada de esto, ¿sí? ujú. Con la ayuda de YouTube, que ha sido mi socio, mi partner, mi a diferencia de Instagram o Facebook o todos ellos que no sirven para nada si no les metes publicidad, YouTube es mi aliado incondicional. Me tienen un gerente de negocios que llaman ellos ahí, que me da unos consejos también buenísimos, ¿sí? Ajá. Entonces, eso por un lado, pero respondiendo y uniendo las dos preguntas, mira, Ujú, yo creo que el proceso de individuación está a nivel de astrología en algo que cuando empezamos a estudiar astrología decimos ya no tiene sentido. Nosotros antes de saber astrología decimos, ay, yo nací en septiembre, soy Virgo. Eso es donde está el ujú, sol. Entonces leo mi ujú. horóscopo y no sé qué, y empiezo a aprender astrología. No, qué sol, está el ascendente, está la luna, está el medio cielo, las casas, ¿sí? Y entonces pasa lo inverso, olvido totalmente al sol. Y resulta que el sol, mira, es tan grande, gigante, o sea, y está tan lejos de la Tierra que 8 minutos después de que produce su luz, llega la luz a la Tierra. Está a 8 minutos luz de la Tierra, Ujú, porque es ujú. gigante, gigante, ¿sí? Y es tan grande que todos los planetas del sistema solar caben dentro e incluso el espacio que hay entre planeta y planeta cabe dentro. Estamos hablando de una masa gigantesca, es nuestra estrella, ¿sí? Entonces, Guau, ajá. el proceso de individuación desde la astrología se da en la capacidad que tengo de encender el sol, encender el sol en el Oh, horóscopo. Yo por haber nacido Virgo, ya no es que sea Virgo, y ya, no, necesito los retos que van a ser la presión, como se hace la presión en el sol para que los átomos se fusionen y generen luz. Necesito el reto de vida, las dificultades, lo complejo, donde saco mis virtudes, mi talento para empezar a individualizarme. Entonces, en ese sentido, es la invitación a recordar que todos somos héroes y que el héroe, como en todas las historias heroicas, tiene un antihéroe y tiene una historia en donde normalmente el héroe es hijo del cielo, Superman de Krypton, y cae en la tierra y tiene una madrastra y un padrastro y situaciones difíciles, ¿sí? O Jesús, ¿no? Entonces la Virgen, que no sé qué, que la palomita, y entonces acá, que es mitad del cielo y mitad de tierra, ¿sí? Entonces, es decir, detrás del sol existe nuestra historia. Que estemos en la capacidad de ver que cada dificultad, cada crisis es una forma de hacer presión para que se encienda lo que somos. Y en lugar de correr de las crisis o en lugar de evadir el dolor o las dificultades, decir, aquí estoy, a ver, vamos a ver qué produce, qué luz produce esto, hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces, ese me parece que es el proceso de individuación, que ujú. uniéndolo de nuevo con la otra pregunta, está en Perdón, los sí, que me salió retos, muy bien en los retos. en la Ajá. disciplina, ¿sí? En hacer, como por ejemplo con Martín Ochoa iniciamos en pandemia todos los domingos, después con Rafael Aragón todos los jueves, después que los cursos, cumpliendo la palabra, que hice un curso y solo se escribieron 3, cumplo la palabra y lo dicto, ¿sí? Que se inscribieron mucha gente, pues se lo dicto y de la mejor calidad posible. Que no se pudo completar un esquema, pues damos otra clase, entregamos más, siempre dando, siempre dando. A mí me parece
que es la forma y la manera de poder consolidar eh, y sacar adelante el proyecto de vida. ¿Dónde se rompe? Pues, y volviendo otra vez al sol, ¿sí? Ajá, Pues ajá, entonces, a la ajá. primera dificultad, no se me inscribieron sino 2 personas. Ay, esto ya descorazonamiento, no puedo, ¿sí? Y lo tiro. En lugar de ver qué es la oportunidad, en lugar de ver qué es el reto que se plantea. Entonces, yo los animo es a Mm, que sean constantes, en constancia, como el sol que nunca se apaga, está constante, encendido, con el reto activo, eh, pese a las dificultades, sacándolas adelante, más bien sintiendo y haciendo ese talismán. Este reto está ayudándome a encender más el brillo de mi sol. ¿Cómo me entrego a este reto? ¿Sí? Wow, Juan Carlos, tengo muchas más preguntas para ti, pero quiero respetar también tu tiempo. Ya pasó la hora y a mí se me fueron como 20 minutos. ¿Cuál sería o qué sientes tú que vienes a entregar al mundo a través de la astrología como pregunta o mensaje final? Uno de los grandes objetivos de crear el canal, los medios de comunicación, por supuesto, vivo de ellos en este momento y uno de los objetivos también es mi parte financiera y de lo que vivo, ¿sí? Pero Claro. el objetivo, el valor realmente que existe detrás es arrebatarle la astrología a las manos del oscurantismo, Mm, eh, de que la astrología es una mancia y no una astrología, un estudio dedicado. Entonces lo que busco y mi objetivo principal y el legado que quiero dejar ya cuando no esté aquí es que a través de los videos o a través de los libros o de los cursos que estoy dejando en este mundo, sean una forma para que mis estudiantes o la gente que tenga el contacto conmigo encuentren la astrología, esa brújula, ese mapeo, no una simple mancia, ujú, no una simple herramienta de predicción, ¿sí? Sino que la astrología le permita vivir en conciencia y entregados, eh, con la expectativa de lo que me trae el destino día a día. Para ujú. mí ese es el objetivo, sacarla, arrebatársela de la mística, de la magia por allá, de que, es, que esto es para predecir y esto es Walter Mercado, velas rojas, velas blancas, ¿sí? No, yo lo que quiero es que la gente entienda y que, por supuesto, lo hago desde mí mismo y yo Ujú. propiamente cada vez entienda más en estas meditaciones astrológicas, en estos estudios que se hacen, poder ver el mapeo de la psique, que nos permite encontrar en esos ritmos que muestran, en ese reloj que muestran los planetas, que no es hilos invisibles manipulándonos, sino funciones humanas que tienen ritmos, como la naturaleza tiene sus ritmos. Y Mm. reconocer esos ritmos en mí me hace vivir mi proceso de la mejor forma posible. Ay, maravilloso. Me encantó. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Tienes ahora en puerta algún curso, clase, taller? ¿Qué hay en puerta a partir de agosto en adelante? Para que también quienes nos escuchan sepan qué onda. Estoy saliéndome de todo lo virtual a pasar a hacer cosas más presenciales en este momento. Entonces, el Oh, wow. 6 y 7 de septiembre, que precisamente va a ser de luna llena y de eclipse, de luna llena en Virgo, Piscis. Y Sí, pues cumpleaños también para por ti. ahí, el 3 de septiembre, muy cerquita, sí. Voy a hacer una inmersión, un encuentro presencial en Bogotá, que va a ser Ay, híbrido, guau. presencial y virtual, es decir, las personas que se Ujú. quieran sumar virtualmente o los que nos quieran acompañar presencialmente, de una inmersión completa en lo básico de la astrología. Entonces va a servir para las personas que ya saben recordar conceptos, afianzar conceptos. Para los que están iniciando, les va a servir de semilla para ver por dónde es que se amplifica la astrología. Entonces, una astrología psicológica, humanista, 2 días, sábado y domingo, 6 y 7 de septiembre en Bogotá, o por Zoom, En Bogotá. Fabuloso, fabuloso. Tú estás en Bogotá, entonces también como Martín, como ¿verdad? Martín Ochoa, correcto. Ajá, y se ven seguido. Muy seguido, Más o y menos. Sí, vamos, sí, y sí. nos reímos, y comemos juntos, y el vegetariano, yo bien carnívoro, y bueno, ahí eso.
O sea, llevan años también de amistad, supongo, Muchos no años. sé. Sí, muchos Ay, años de guau, amistad. qué bonito tener a alguien Y ahí nos unió también. México, fíjate. Nosotros éramos astrólogos ya ¿Qué? aquí en Colombia, pero un Ajá. congreso que hacía Jorge Luis, no me acuerdo ahorita Ajá. el apellido, un congreso llamado Enastrome, ¿sí? Y nos convocó, entonces yo sabía que él iba a ir, me había invitado a mí y a él a ese congreso, entonces me reuní con él, lo invité a comer algo y a hablar, y desde ahí no paramos, llevamos más de 15 Guau. años o casi ya 20 años de amistad. Mm. Wow, fabuloso. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, tu energía, las lágrimas, las sonrisas, todo. Gracias por compartirnos. Ojalá te podamos tener de vuelta para seguir todavía con el cuestionario, pero bueno, en otra ocasión terminaremos. Así que, Juan Carlos, nuevamente infinitas gracias y ha sido un honor y un placer tenerte en este espacio. Con mucho gusto, Mayra, estaré atento para acabar de llenar el cuestionario cuando gustes. Genial, muchas gracias a quienes nos acompañaron también. Ahí los leemos también en comentarios. Cuéntenos qué fue lo que más les sorprendió de la historia detrás de cámaras de Juan Carlos Gómez. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias, querida Mayra. Recording stopped. Juan Carlos.